Entonces, señores, les comparto mi pantalla. El día de hoy, pues, la clase inicialmente es una clase que va a ser corta porque además ustedes tienen que complementar con una actividad que se les va a dejar el día de hoy. Y después de eso, pues les habilito, como habíamos quedado, la evaluación del segundo corte. Después de la clase, pues se la habilito para que ustedes la hagan. También es sencilla, selección múltiple, alguna falsa y verdadero. Y tienen media hora después que ingresen al cuestionario para hacerlo. Entonces, Profe, perdón, ¿de qué hora a qué hora lo va a habilitar, profe? enseguida que nos desocupemos acá, ¿Hasta qué hora? hasta las 2:30. Entonces, mire, señores, entonces para empezar, como les decía, eh, el día de hoy vamos, como uno de los elementos del costo es la mano de obra. La mano de obra, cuando hablamos de mano de obra, estamos hablando de lo que paga uno por mano de obra. Entonces, por eso les vamos a dar o se les va a dar lo que es la explicación de la nómina. Lo que es la explicación de la nómina. Mire, señor, la próxima vamos vamos a tener en cuenta que las personas se conecten temprano porque entonces se está haciendo la presentación y cada vez que llega alguien a conectarse, me notifica a mí y entonces pierdo el hilo y tengo que dejar de presentar para aceptarles. O si no, que abran el institucional para que no necesariamente le tenga que admitir, sino que solamente les permite ingresar cuando quieran. Entonces, para que tengamos también eso en cuenta, que nos conectemos a tiempo, siempre dimos 20 minutos desde que la clase va a empezar. Entonces, el que llega ahora, voy a dejarlo ahí esperando porque pues es como cuando uno tiene una cita, pues la idea es que uno siempre sea cumplido, así como cuando ustedes teníamos las clases presenciales. Entonces, como les decía, vamos, vamos a ver lo que es, continuamos con el elemento del costo que es mano de obra. Entonces, en la mano de obra, pues tenemos que el día de hoy se le va a explicar la liquidación de la nómina. La nómina tiene muchos conceptos a veces que son legales, que, que, están, que son legales, que los manejan mal los abogados. Sin embargo, pues con la ayuda de todos y si no sabemos algún concepto, pues lo dejamos como tarea, lo averiguamos y ahí lo aclaramos. Entonces, ¿qué es la liquidación de la nómina? La liquidación de la nómina o cuando uno habla de nómina viene siendo más que todo un documento, el documento en el cual el empleador o las empresas organizan todo lo que es los salarios, deducciones, el valor neto a pagar, los aportes para fiscales, apropiaciones de los empleados, de los periodos laborados, ya sea por semana, década o quincena. ¿Cuáles son las partes de la nómina? Entonces, las partes de la nómina, cuando hablamos de ese documento, yo sé que de pronto algunos de ustedes ya tienen experiencia porque trabajan en alguna empresa y son empleados o fueron empleados, pero no todos tenemos el mismo conocimiento. Entonces, Profe, la parte de disculpe, la... Sí, usted está sí. presentando pantalla. Ah, no, no está presentando muy bien. Gracias por decirme. Bueno, Entonces, bueno, nuevamente, como no se está dando la presentación, el día de hoy, pues vamos a hablar sobre la liquidación de la nómina. Cuando hablamos de la liquidación de la nómina, es un documento que contablemente las empresas organizan donde informan cuáles son los salarios, las deducciones, el valor neto pagado, aportes para fiscales, apropiaciones de los empleados, según el periodo determinado que hayan laborado. Las nóminas se pueden hacer ya sean semanales, por década, por quincena o por mes.
¿Cuáles son las partes de la nómina? Cuando hablamos de las partes de la nómina, pues estamos hablando del documento, como habíamos dicho anteriormente, que tiene un encabezado con el nombre y NIF del empleador y el periodo de la nómina. Y el esquema consta de dos partes. La primera parte, el nombre y cargo del empleado, los días laborados, el valor de vengado, deducciones, neto pagado, firmas de documento firma y documento de identidad de los empleados. Y la segunda parte es una parte de los aportes para fiscales, salud, riesgos profesionales, fondos de pensiones, apropiaciones y firma de quien labora y revisa la nómina. Ahora, más adelante, ¿cuál es la idea? Que le vamos a explicar cada uno de estos componentes. El valor de vengado, entonces, está constituido por las sumas que el empleador paga al empleado, de acuerdo a la legislación laboral, y está formado por los distintos conceptos que constituyen salario. Entonces, los principales conceptos son salario, salario mínimo legal, salario básico, salario integral, auxilio de transporte, recargo nocturno suplementario y comisiones. En la legislación laboral hay un documento que se llama Código Sustantivo del Trabajo. En el Código Sustantivo es donde aparece todo lo que normatiza los aspectos laborales aquí en Colombia. Si ustedes quieren conocer algo de laboral, que si de pronto alguna incapacidad, una indemnización, todo lo concerniente a lo laboral está ahí en el Código Sustantivo. Entonces, en el artículo 127 del Código Sustantivo nos dice que constituye salario no solamente la remuneración ordinaria, fija o variable, el trabajo suplementario de horas extras o porcentajes sobre las ventas, sino todo lo que le llega al empleado en dinero o en especie en contraprestación directa de cualquier servicio, cualquier sea la forma que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, salvo entre el empleador y el trabajador hayan acordado. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que la mayoría, todo lo que se origine del vínculo del empleador y el empleado constituye salario. Te cuenta que aquí nos está diciendo primas, sobresueldos, comisiones, todo eso constituye salario. Entonces ya empiezan unos términos. Por ejemplo, en el artículo 145 nos hablan de salario mínimo legal. El salario mínimo legal es de 877.802 para 2020. Es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir sus necesidades normales y las de su familia en los órdenes material y moral. Entonces, este salario mínimo legal lo establece el gobierno todos los años. Es un indicador en todos los países existe el salario mínimo. Ustedes, países de Europa, en Estados Unidos, en países de Centroamérica, siempre existe el salario mínimo y es un indicador de la economía que le sirve a los inversionistas, porque cada vez que llega un inversionista, él pues analiza cómo es el salario mínimo en ese país para ver qué tan viable es invertir en el país, valga la redundancia. Entonces, qué tan viable es invertir, y todos los años lo que son más o menos para principios de diciembre se están haciendo el ajuste de salario mínimo, que esas son unas negociaciones que se sientan con los sindicatos y los sindicatos de las empresas para negociar el incremento de ese salario mínimo, que por lo general entonces el gobierno pone una base o los empresarios ponen una base y los empleados también hacen como su propuesta. Entonces después llegan como a un punto medio para determinar ese salario mínimo. Entonces, ese salario mínimo, como lo digo, es 877.802. Pero nos vamos a dar cuenta ahora cuando calculamos la nómina que exactamente por cuánto sale ese salario. Ustedes ahora que hagan el ejercicio y practiquen, se van a dar cuenta por cuánto sale un salario mínimo. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes son empleadores, son empresas y le pagan a una persona un salario mínimo, esa persona no solamente está ganando un salario mínimo, que sino gana muchísimo más, porque hay unos adicionales
que los vamos a ver ahora, que son las prestaciones sociales y unas provisiones que tengo que hacer yo de ese salario. Entonces, nos vamos a dar cuenta que por eso es que los empleadores y las empresas se quejan cuando el gobierno impone un incremento muy grande del salario mínimo, porque al momento que yo aumento el salario mínimo, pues yo como empresa voy a tener más costos, porque se me va a incrementar el costo de mano de obra. ¿Alguna pregunta hasta ahí o comentario que quieran hacer sobre el salario mínimo? ¿Quién gana el salario mínimo aquí de los compañeros? Yo, profesor. Listo. ¿En qué laboras? Trabajo en una pizzería. Ok. ¿Y te pagan? Bueno, ahora te pregunto, ¿te pagan todas las prestaciones? No, solo de vaina el salario mínimo, profe. Bueno, ahora miramos qué era lo que legalmente deberían pagarle a una persona. También hay un concepto que le pagan a muchos empleados, que es el salario integral. El salario integral es cuando determinan para altos funcionarios, determinan un salario en el cual no le van a pagar prestaciones sociales, sino que le pagan, ellos establecen, por ejemplo, el salario integral 10, 12 millones, te voy a pagar 12 millones de pesos y ya este es tu salario integral. Entonces la persona de ahí es, o sea, ahí va incluido intereses, cesantía y todas las prestaciones sociales. El auxilio de transporte. Todo empleado que devengue mensualmente hasta 2 salarios mínimos tiene derecho a recibir, además de su salario, un valor adicional para auxilio de transporte. En el 2020 son 102.850. Es decir, ese viene siendo el salario, el auxilio de transporte para las personas que ganen menos de 2 salarios mínimos. Si yo gano 2 millones de pesos, ya no me pagan auxilio. Acá tenemos en esta presentación que también a los empleados se le pagan recargos por trabajos nocturnos y descansos remunerados. ¿Cómo así recargos por trabajo nocturno? Entonces, entonces ahí tenemos que tener en cuenta y conocer lo que son las jornadas laborales. Las jornadas laborales que establecen aquí en Colombia, entonces nos vamos al artículo 158, la cual establece que la jornada laboral en Colombia es de 6 de la mañana, o sea, la jornada laboral diurna de 6 de la mañana a 10 de la noche. ¿Cómo así? Que si cualquier persona que labore de 6 de la mañana a 10 de la noche en cualquier turno que esté en ese intervalo, se considera jornada diurna. Y la jornada nocturna ya es de 10 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces, para que tengan en cuenta esa parte ahí. Es de las 10 de la noche, profe, a 6 de la mañana, ¿no? Exacto, 10 de la noche, exacto. La diurna es de 6 de la mañana a 10 de la noche. Y la nocturna de 10 de la noche a 6 de la mañana. Entonces, ya es, ¿cómo así? Entonces, digamos que a mí me tocó laborar compañero de la pizzería. Entonces le tocó laborar de 6 de la tarde a 12 de la noche. Entonces, él laboró de 6 a 12, de 6 de la mañana, de 6 de la tarde a 2 de la mañana. Da 8 horas. De esas 8 horas que laboró él, 8 horas diarias viene siendo como la jornada que tiene que trabajar una persona, porque la jornada son 48 horas durante la semana. Entonces, de esas 8 horas, ¿cuántas horas habría que pagarle al compañero de recargo nocturno? No son adicionales, sino que está trabajando en la noche. ¿Cuántas horas? Si labora desde las 6 a las 2. ¿Por qué 2? Desde las 6 hasta las 2 de la mañana. Ah, no, 4, Profe, 4, profe, porque 4, yo pensé que usted había dicho hasta de 10 a 12, 2 y de 12 a 2, otras 2, son 4. Exacto.
Vamos a ver los que están aquí. Listo, entonces, entonces habría que pagarle a esa persona 4 horas, pero esas horas, como él está laborando sus 8 horas en el día, entonces se le paga es el porcentaje, un porcentaje adicional por ese recargo nocturno. Y ese recargo nocturno, pues es un 25%. Entonces, esa parte de los porcentajes de recargo nocturno y horas extras, esto sí, esta parte pues se las voy a dejar a ustedes para que la investiguen. Y aquí les voy a dejar un taller donde se le hace un pequeño ejercicio y ustedes complementan ya la parte de los cálculos de recargo nocturno y horas extras. Comisiones. ¿Qué son las comisiones? Usualmente el empleador, cuando tiene sus vendedores, les paga un salario básico. Y además de ese salario básico, también les paga un porcentaje o un adicional que se llama comisiones, que está determinado por un porcentaje sobre las ventas. Entonces, por lo general, las comisiones es el valor de las ventas que haga ese empleado por un porcentaje sobre las ventas. A muchos las comisiones más o menos a veces les pagan el 1%, el 0.5%, el 0.1%, dependiendo lo que vendan. Porque no es lo mismo yo que venda algo que es, no sé, cemento, y que yo lo venda en cantidad, que yo venda millones a una persona. Entonces cada una empresa determina su catálogo o su forma de pagar comisiones. ¿Eso para qué se hace? Yo pago comisiones a los vendedores porque a medida pues de que yo le pago comisiones, ellos se van a sentir más motivados a vender, porque a medida de que vayan vendiendo, van a tener mejores ingresos. Listo, entonces esa parte ya es de los ingresos. O sea, todo lo que vimos anterior es como lo positivo. Entonces ahora vamos a ver la deducción. Cuando hablamos de deducción, también estamos hablando de descuento, lo que es un descuento. Entonces, legalmente el empleador está autorizado para deducir por nómina los aportes de los empleados para la salud, es decir, la EPS, para pensiones, para los fondos de pensiones, retención en la fuente y embargos judiciales. Además, previa autorización escrita del empleado, se puede descontar cuotas voluntarias para sindicatos, fondos de empleados, cooperativas, préstamos bancarios por libranza y embargos judiciales. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que el empleador o las empresas están autorizados para que le descuenten a la persona de su salario lo que es salud y pensión, que uno lo conoce como salud y pensión. ¿Qué es el aporte? ¿Cuál es el aporte de salud? Lo que me descuentan a mí en salud es el aporte que me van a consignar o que la empresa va a consignar a la EPS. Si yo estoy afiliada a una EPS, entonces lo que hace, por ejemplo, disculpe, en el caso de la Universidad de Córdoba, a mí me descuenta un porcentaje de salud. Entonces, como yo estoy en Sanitas, ellos hacen esa consignación a Sanitas y yo no tengo que preocuparme por pagar salud. Igual lo hacen con las pensiones. A mí me descuentan un porcentaje de pensiones y esa pensión lo consignan al fondo de pensiones en el cual yo esté inscrito. Entonces vamos a decidir o a empezar con lo que es salud, que es del sistema de seguridad social. Pues el sistema de seguridad social está conformado por lo que son pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que elija la ley. Cada empleador se encuentra obligado a afiliar sus trabajadores en sistemas de seguridad social que el empleado escoja. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Primero que todo, ¿por qué está conformado el sistema de seguridad social? El sistema de seguridad social está conformado está conformado por régimen de pensiones, salud y riesgos profesionales. Entonces aquí tenemos que más o menos que conocer
ustedes dirán, listo, las pensiones, pero ¿quién me paga las pensiones? Entonces, aquí en Colombia, en cuanto a las pensiones, hay dos sistemas pensionales. Unos sistemas que son privados y un sistema que es público, que es Colpensiones. Entonces, los sistemas privados, ahí está Colfondo, Porvenir, Escandia, bueno, más o menos esos son los que se... Y el público, el de gobierno, es Colpensiones. Y esto a veces es bueno saberlo, y ustedes también de pronto a veces tienen familiares, sus papás, sus tíos, a veces uno no tiene que saber asesorar en cuanto a los sistemas de pensiones que le debe aconsejar a las personas. El sistema de pensiones, por ejemplo, de Colpensiones, el público, es un sistema de pensiones que te liquida con los últimos años, de los últimos 10 años promedio que tú cotizaste. Y más o menos te paga un 75% de ese promedio. Sin embargo, los fondos de pensiones privados, estos fondos de pensiones privados son buenos y son malos. ¿Para quién son buenos como consejo de pronto, para quién son buenos los fondos de pensiones privados? Cuando yo soy una persona, o sea, para los primeros años de cotización, porque uno se puede pasar de sistema a sistema cada 5 años. Entonces, si yo, por ejemplo, o ustedes están jóvenes ahora mismo y quieren, no saben, de pronto son emprendedores, no saben si se vayan a pensionar o no, porque hay mucha incertidumbre, a veces es mejor los fondos privados al comienzo, porque ellos, si llega uno la época, le dan la oportunidad de darle unos bonos pensionales. Digamos que yo llegué a los 62 años y yo solamente coticé algunos 5 años cuando estuve en la pizzería, entonces ellos es más fácil cuando le dan los bonos pensionales. Pero si yo veo que ya llevo 10 años en la empresa, o 15 años en mi empresa cotizando, yo me paso para el fondo del gobierno con pensiones. ¿Por qué? Porque las pensiones con pensiones son muchísimas más altas que los sistemas privados. El sistema privado, usted dice, mire, usted guardó aquí 100 millones de pesos, a usted le alcanza solamente para el mínimo. Pero si yo, digamos, mi base de cotización, que actualmente es 2.500.000, entonces si yo lo hago un fondo privado, después, y siempre lo he hecho con mis 2.500.000, ellos después me pueden salir a mí que me van a pagar, solamente me da para un salario mínimo. ¿Por qué? Porque ellos son privados y no hay ninguna compensación allí. A menos los del gobierno sí hay un equilibrio y pues le va a uno mejor. Entonces, eso siempre es bueno asesorarse en cuanto a las pensiones, pero bueno, ustedes ahora mismo pues no piensan eso, que están todavía muy jóvenes, pero sí es bueno conocer que existen esos dos sistemas pensionales, el sistema público y el privado. Por lo menos que sepan que el sistema público es Colpensiones. Cuando ustedes les hablen de Colpensiones, es la empresa del gobierno que maneja las pensiones. Bueno, continuando, tenemos las entidades promotoras de salud, que son las EPS. ¿Cuáles son las EPS que ustedes conocen? ¿O en cuáles están inscritos? ¿Quién me dice? ¿Nueva EPS? Nueva EPS. Yo estoy en Mutualser. 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 Pero ustedes están como régimen subsidiado o contributivo. Yo actualmente estoy subsidiado. Profe, mi régimen subsidiado con Mutualser. Entonces ninguno de ustedes está aportando platica allí. Contributivo. Yo meses atrás sí, profe. En como 4 o 5 meses. Bueno, pero ya ahorita estoy subsidiado. Listo, entonces mire, el sistema de seguridad social acá, cuando uno es empleado, la empresa, uno tiene que aportar 12.5% del ingreso base de cotización. Pero cuando uno es empleado, de ese 12.5 uno aporta el 4% y el empleador el 8.5. ¿Cómo así? Digamos que yo me gano 1 millón de pesos. Entonces,
de ese millón de pesos que yo me gano, ¿cuánto me va a descontar el aporte que hace el empleado? El 4% de un millón, que viene siendo 40 mil 4.000 pesos. 40.000 pesos. 40.000. Entonces 40.000 pesos se descuentan para salud. Y entonces el empleador tiene que pagar 85.000 pesos, que es el 8.5% es decir, del aporte en salud. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya ese señor no me paga a mí 1.000.000 de pesos, sino que me tiene que pagar 1.000.000 de pesos. Adicional a eso, me tiene que pagar 85 para salud. Entonces, ese es el tema de salud. Después, pensión. Entonces, acá es lo que les decía, los fondos de pensiones, lo que buscan es garantizar que un amparo, ya sea por invalidez, vejez y muerte. Entonces, cuando uno, vejez cuando cumples pues la edad, muerte cuando uno falta y pues le queda a sus dependientes, y mediante una pensión con sus prestaciones económicas determinadas por la ley. Entonces, volviendo al ejemplo, si yo me gano 1.000.000 de pesos, si yo me gano 1.000.000 de pesos, entonces si yo me gano este millón de pesos, me van a descontar también me van a descontar un 4% de pensión, es decir, otros 40.000 pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo ya no me, del millón de pesos que yo me gano, ya me descontaron 40.000 en salud y 40.000 en pensión. Pero también la empresa tiene que hacer una parte de 12%. 12% de 1.000.000 son 120.000 pesos. Entonces ya la empresa también ha hecho un aporte, tanto salud y pensión, para completar un 16%. Y hay unas personas cuando ganan más de 4 salarios mínimos que le cobran algo, un aporte de fondo solidaridad pensional, que le cobran un 1% de más. ¿Esto con qué se hace? Se hace con el objetivo de tener como un fondo de solidaridad para las personas que no alcanzan como a pensionarse. ¿Cómo así? Como yo decía, hay unas personas que alcanzan a cotizar, pero la pensión en sí, lo que ellos cotizaron no les da como para pagar. Entonces hay un fondo, como una bolsa que tiene el gobierno ahí, que la crea con el Fondo de Solidaridad Pensional, para tener este colchón para las personas que no alcanzan a pensionar, no alcanzan a tener todos los ingresos, pero por tiempo tienen que pensionarse. Entonces, listo, comprendieron ahí, les quedó claro entonces cuánto es el porcentaje que paga el empleador. 12%, y el empleado 4%, para un total del 16%. Después, acá continuamos hablando de lo que son las ARL, que son las administradoras de riesgos laborales. ¿Quién me dice o quién conoce alguna ARL? ¿Quién conoce alguna ARL? Sura, profe. Sí, ¿cuál más? Bueno, ¿qué creen que hacen las ARL en las empresas? ¿Para qué es eso? Liberty Seguros. Liber, Profe, las ARL son las aseguradoras de riesgos laborales, pues, ¿cómo así? Son las que te cubren a ti por si tú tienes un accidente en el trabajo o cuando vas para el trabajo, en el tiempo de laboral. listo. Entonces, mire, Es la que se encarga de cubrir con los gastos. más que todo, mire, uno cuando está en una empresa, las administradoras de riesgos profesionales tienen como objeto prevenir, proteger y atender a los empleados en caso de que exista una enfermedad laboral o un accidente, en una enfermedad profesional o un accidente laboral, como consecuencia de la labor que uno desempeña. Les pongo unos ejemplos. Si yo soy conductor de un bus Montería Lorica, no lo permita Dios, me pasó a mí un accidente en ese bus, cumpliendo mi función. Entonces,
esta señora es la que debe, en caso tal, pagar la indemnización o cubrir todos los gastos que se originaron de ese accidente. Pero más que todo, porque a veces nos hacemos como énfasis en los accidentes, pero las ARL también tenemos que sacarles provecho, porque ellos hacen unas capacitaciones de prevención de accidentes y de mitigación y de disminución de riesgo en las empresas, y también le dan asesoría para que uno llevar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, que anteriormente se llamaba salud ocupacional. Entonces, las empresas deben llevar estos sistemas, como uno decía antes, pues de salud ocupacional o sistema de seguridad, para mitigar lo que son los accidentes y las enfermedades laborales. ¿A quién me dice una enfermedad laboral, una enfermedad que uno puede coger en un empleo? ¿Cuál puede ser alguna enfermedad laboral? Profe, depende del campo laboral. Por eso, exacto. Dependiendo, dime un ejemplo. Bueno, en el campo de la salud se pueden adquirir distintas enfermedades. Como por un mal manejo se puede adquirir hasta un VIH, por un mal manejo con agujas, con pacientes que tenían VIH. Así como distintas enfermedades. En el campo de la salud hay muchas. Exacto. En el campo de la salud, si yo soy digamos, un médico y en una cirugía puedo, y por el manejo de jeringas, como dice la compañera, puedo adquirir enfermedades. Puedo adquirir cualquier enfermedad o tener un accidente. Entonces, uno puede tener tanto accidentes como enfermedades laborales. Entonces, las enfermedades son las que se originan a medida que va pasando el tiempo. Una enfermedad usted no, de pronto no la vas a coger de un día para otro, pero de pronto en el campo de la salud tú sí puedes coger un contagio. Es más, me decían que según el COVID viene siendo una enfermedad, se determinó enfermedad laboral, pero solamente para los empleados del sector salud. Entonces, esto es lo que hacen las ARL. Cada vez que empleo, yo debo tener mi empresa o mis empleados vinculados a una ARL. Yo tengo mi empresa de una persona, de 10 personas, de 100 personas, tengo que vincular los empleados a la ARL. Entonces, cuando yo voy allá a esa ARL, voy a Positiva, a Colmena, que son las ARL como las más conocidas, Sura. Entonces, estas ARLs me van a decir, venga señores, ¿cuál es la actividad que ustedes hacen? Entonces, dense en cuenta que ahí en la tabla aparecen varias actividades. Entonces, actividades tipo 1 son las financieras, los que hacen trabajo en oficinas, administrativos, restaurantes y centros educativos. Tipo 2, procesos manufactureros de fabricación, confecciones. Entonces, dependiendo de esa actividad, dependiendo de la actividad, entonces uno tiene que pagar un porcentaje, hay una tarifa. Entonces, dense cuenta que va del 1 al 5. Entonces, dependiendo de la actividad, yo tengo que pagar una tarifa adicional, porque no es lo mismo uno estar en una oficina que por lo menos en procesos manufactureros, que se producen más accidentes. ¿Alguna pregunta hasta ahí de lo que llevamos? Listo. Entonces continuamos. También los empleadores deben hacer un descuento a los empleados que ganan más de 4 o 5 salarios mínimos, algo que se llama un descuento de retención a fuente. Entonces, aquí lo que se hace es que las personas, dependiendo el valor que están ganando y lo que devengan mensualmente, entonces se les aplica un porcentaje de descuento. ¿Esto con qué objetivo? Porque estas personas
se les descuenta una parte del salario, se consigna la DIAN y eso viene siendo un saldo a favor que van a tener las personas para cuando mañana o pasado, cuando les toque presentar su declaración, ya tengan un saldo a favor y la DIAN también se vaya capitalizando. ¿Por qué? Porque la DIAN no va a esperar. Esto es una de las fuentes principales de ingresos que tiene la DIAN, que son los impuestos, y entonces no va a esperar cuando la persona haga la declaración, sino que ya le ha descontado un porcentaje y se lo ha consignado a la DIAN. Entonces existen unas tablas para calcular esta base, esta retención en la fuente, dependiendo cada año, y las VT, que son unas medidas de valor y unos indicadores que establece la DIAN. Entonces, aquí ustedes también pues tienen que averiguar lo Eso que son depende esos de lo que. ¿Cómo? Profe, si eso depende de lo que se gane el trabajador. Exacto. Por ejemplo, Todos deben. no todos, por ejemplo, muy bien. Por lo Ajá. general, quienes declaran, uno para declarar, por ejemplo, en el año, hacer la declaración de del 2019, tuvo que haberse ganado en el año hasta 47 millones de pesos. Entonces, ¿qué hacen? Hay unas tablas y unos métodos para calcular donde ya te establecen desde qué salarios empiezan a aplicarle esos descuentos. Por lo general, una persona que se gane 4 millones, más o menos, ¿de dónde empieza? Este año le están aplicando esos descuentos cuando a ti en el mes devenguen más de 4 millones 500, 4 millones 600, más o menos por ahí. Y si tú ganas menos de eso, no te aplican ese descuento. Pero a veces a las personas, yo a veces que le hago declaraciones a conocidos y amigos, entonces yo les digo, venga, es bueno que te descuenten todos los meses, así sea de 50,000, 100,000 pesos, porque cuando vayas a presentar tu declaración, eso es un saldo a favor, y entonces mejor que me descuenten a mí todos los meses 100,000 pesos, que de pronto yo no lo siento, que cuando venga y tenga que presentar la declaración tenga que pagar impuestos de 1.000.000, 2 millones de pesos, y eso sacarlo de un solo tiro es algo que pues a nadie le gusta y nadie está preparado, y la verdad que no nos gusta, a nadie le gusta pagar impuestos, y más cuando son así de alto. Entonces, la idea es que también ustedes consulten cuáles son los métodos para el cálculo de hay varios métodos y varias tablitas que uno se descarga en internet, donde usted solamente coloca el salario y te dice cuánto le debes descontar y cómo se calcula esa retención en la fuente o ese descuento que se le va a aplicar. Entonces, si usted no gana más de 4 millones de pesos, no se preocupe por eso. En caso tal de que de pronto sí nos vamos a preocupar en caso de que sea porque nos vaya a tocar el bolsillo, pero por ahora, pero bueno, entonces la idea es que consultemos estos dos métodos de los cálculos de retención en la fuente. Porque Profe, y cuando usted tiene propiedad, eso también yo he escuchado que usted declara renta, bueno, mire, no sé. Bueno, ya vamos a... uno declara, a veces la declaración, a veces ¿cuáles son las condicionales para uno, por ejemplo, para presentar una declaración de renta de este año 2019? Primero que todo, los ingresos. Si tú tuviste ingresos mayores a 47 millones, el año anterior, a ti te toca declarar. Es decir, 47.978.000, a ti te toca declarar. Segundo, con cualquiera de las condicionales, tú prestaste la cuenta y te hicieron una consignación de una venta de una casa que hizo tu papá y consignaron 50 millones de pesos. Por esa condicional que tú tuviste de consignaciones mayores a 47 millones, te toca declarar. También, si tú tienes un bien, un activo mayor de 154 millones de pesos en el avalúo, te toca declarar. Digamos, no, la finca te la pusieron a nombre tuya y es una finca que en el certificado aparece por 200 millones de pesos, a esa persona le toca declarar. Entonces, le toca presentar la declaración.
no quiere decir que tenga que pagar. Por ejemplo, porque tú puedes tener una finca de 200 millones de pesos, pero tú no tienes ingresos de nada. Esa finca no te da a ti, te da solamente el dolor de cabeza y tú la tienes ahí sin producir. Entonces, pero tienes la obligación de todos los años decirle a la DIAN que tú tienes en la finca de 200 millones de pesos y en ingresos tuviste cero, por decir cualquier cosa, o tuviste pérdida. Eso se puede declarar. Entonces, a veces, por eso es que a veces hay una cosa que es la obligación de presentar la declaración porque uno está obligado por una de estas condicionales. Así le toque, muchas de las personas que uno les hace la declaración de renta no les toca pagar. Por ejemplo, si uno se ganó 50 millones de pesos, todavía no le toca pagar. Ya empiezan a pagar a partir de 60 millones en adelante en el año. Entonces continuamos con otras deducciones que se le pueden hacer a los empleados. Entonces, ¿cuáles son las otras deducciones que se le pueden hacer a los empleados? Se le pueden, comprenden las deducciones que el empleado autoriza con su firma. ¿Qué quiere decir? Si no las autoriza con la firma de él, no se le puede hacer. Entonces, se le puede ser deducciones a cooperativas, préstamos y sindicatos. Entonces, ¿cómo así cooperativas? Entonces, cuando a veces los empleados se inscriben en una cooperativa y esa cooperativa les dice, ven acá, ustedes van a aportar aquí 100,000 pesos todos los meses. Entonces yo autorizo esa deducción que todos los meses me van a descontar a mí de mi sueldo 100,000 pesos, porque eso es una platica que yo estoy metiendo en una cooperativa. O si no, yo voy a la vivienda y la vivienda hace préstamos de libranza y tiene convenios con mi empresa, porque para hacer préstamos de libranza, la empresa debe tener convenio con la pagaduría mía. ¿Por qué? Porque si yo hago un préstamo entonces en la vivienda que es con libranza y a mí me descuentan, la cuota me quedó en 200,000 pesos, esa cuota yo no la voy a pagar, sino que todos los meses esos 200,000 pesos me las descuenta el pagador y ellos se encargan de hacer el pago al banco. Entonces, es así que consisten los préstamos de libranza y también las deducciones que se hacen por sindicatos. ¿Qué son los sindicatos? ¿Quién me dice? Nadie ha escuchado el sindicato. Bueno, les digo, los sindicatos por ley están autorizados. Son organizaciones que se De conforman trabajadores. de empleados, exacto, empleados, trabajadores, son organizaciones de empleados que se conforman y están constituidas por ley, donde se unen para mejorar o velar por las condiciones legales del empleado. ¿Cómo así? Por ejemplo, esto más que todo los sindicatos lo hacen en empresas grandes. Entonces, una empresa de 1,000 empleados constituye un sindicato. Entonces el sindicato, como son empresas muy grandes, siempre está pendiente del tema de los despidos, de la carga laboral, de los permisos y que se cumplan todas las condiciones laborales para esos empleados. Porque a veces, pues habrá muchas empresas a veces que son muy negreras, que se pasan por la faja todo esto y no cumplen, como hay veces que empresas que son muy buenas que la verdad no necesitarían tener sindicatos. Entonces, esto pasa en las condiciones laborales de la empresa. Entonces, ¿por qué me descuento un sindicato? Porque los sindicatos, cuando uno se inscribe en un sindicato, uno tiene que hacer un aporte muy mínimo. Puede ser de 8,000 pesos, 10,000 pesos, 15,000, dependiendo de lo que autorice ese sindicato. ¿Y ese sindicato para qué coge esa plata? Ellos la cogen para buscar asesorías y todos los gastos que implica un sindicato, porque ellos también necesitan gastos de asesoría de abogados, asesorías contables, para prestarle mejor servicio a los empleados.
Entonces, hay también, además, las ordenadas por la autoridad competente por concepto de embargo de alimentos comerciales o, o algunas adicionales. Entonces, hablamos aquí de embargos. ¿Quién me explica cómo así que a mí me llega un embargo y me descuentan de la nómina? ¿Quién ha escuchado eso? Y por ejemplo, si una persona no cumple con sus hijos, está trabajando, le hacen un embargo y de su sueldo le descuentan cuotas, pues, por decir así, unas cuotas. Y si es en lo comercial, cuando la persona tiene una deuda con, por ejemplo, si es electrodomésticos y ellos meten un embargo a él, le descuentan también de su sueldo. Así es. Profe, Sí. yo conozco un caso particular que dicha persona salió dos personas salieron de fiadora a una profesora y tienen el sueldo embargado y solamente del sueldo yo creo que le llegan como 600,000 pesos porque lo tienen embargado. Así es. Entonces, mire, los embargos son unas medidas que dicen por la autoridad competente. Entonces, ¿quién dice? Entonces, ¿quién me puede a mí embargar por alimentos? Quien embarga o quien autoriza ese embargo es el ICBF. Si Y ustedes se quieren omite embargar, por una orden judicial, ¿cierto? no, lo que quiero decir es que no el ICBF, bueno, no sé si ellos directamente emiten pero creo que el ICBF es el que emite directamente la orden de alimentos. Esa parte ahí sí me queda como la duda. Digamos que ya es comercialmente como tú lo dices. Tú me prestaste una plata a mí o a alguna cooperativa por un préstamo de libranza, entonces, y yo o hice un préstamo que no era de libranza, porque si fuera de libranza, pues ya yo lo hubiera pagado. Entonces, yo hice un préstamo normal a un banco o a una cooperativa y que yo quedé mal. Entonces, cuando quedo mal, ellos van ante un juzgado, hacen todo el proceso, o sea, eso no es que enseguida, tienen que hacer todo el proceso de la demanda, de las pruebas y de todo, de la conciliación, y después cuando ya el juez determina que sí, que la persona que cumple con todas las características, le da el fallo a favor y embarga ya sea el salario o los activos. Entonces, cuando embargan el salario, como decía, entonces parte de ese salario a mí me lo descuentan y entonces el empleador le llega ya a la empresa, allá en la pizzería, entonces la persona que paga en la pizzería tiene que descontarle esa cantidad y consignarla donde diga, ya sea en el juzgado o donde lo diga el juez o la orden que me llega a mí. ¿Y quiénes más pueden embargar? A veces uno lo pueden embargar hasta los municipios por no pagar impuestos. Todo eso viene siendo cuando hablamos de los embargos. Entonces, si uno tiene un embargo, entonces puede afectarle la nómina. Entonces, por eso a veces que no, uno desafortunadamente, a veces le piden favores y en ese afán, pues, de uno de la amistad y eso, le sirve de fiador a los amigos y después le pasan esos inconvenientes, como dice la compañera, que a alguna profesora le embargaron. O sea, porque ustedes lo más feo es, o lo que más duele es que usted le esté pagando una deuda a un tercero por algo que usted no se consumió, porque si usted hace una deuda o usted compró algo malo o bien, le haya servido o no, usted sabe que lo tiene que pagar. Pero cuando uno entonces le presta o le firma como codeudor a un tercero, es prácticamente como uno estuviera asimilando ese crédito. Entonces, mucho cuidado para que... Profe, Sí, señor. acá pasó con un caso que la muchacha compró la moto. Ya tenía la moto, tenía como 2 meses de ya haberla comprado, de segunda. Uh-huh. En un retén de policía ella para, y usted sabe que ahí le tienen que leer la placa a la moto. Ajá. Va saliendo que la moto salió embargada y se la quitaron. Así es. Entonces Y también podemos... perdió todo, perdió la plata, perdió moto y perdió toda vaina. Claro. Entonces,
me imagino que ella, esa moto no aparecía a nombre de ella. ¿O no Nada, alcanzaba? o sea, no hizo traspaso. Ese es el tema, que la gente no hace traspaso. Mire, a mí una vez me embargaron la cuenta precisamente por eso, porque le hice un favor a mi hermano. Vendimos un campero que teníamos ahí que ni siquiera nunca lo utilicé yo. Y listo, y después, tenía placa de Atlántico, de por allá. Y después me llegó un embargo a la cuenta, porque el señor no había pagado impuestos, ni siquiera porque, y me embargaron a mí, que porque como aparecía a nombre mío y nunca se había legalizado ese Usted era el traspaso. titular. Exacto. Entonces, todo eso, todo lo que genera y hacer a veces unos favores, porque qué carajo cuando uno lo le pasa, pero son cosas de unos, pero cuando son de terceros ya la cosa es totalmente diferente. Entonces, los embargos también aplican para las nóminas, así como. Entonces, ya después de que tenemos todo lo que ganamos, menos lo que nos dedujeron o nos descontaron, nos queda el neto pagado. Listo, entonces eso por un lado, que es neto pagado, lo que me queda al empleado. Entonces también la empresa, volviendo a la empresa tiene que hacer unos aportes para fiscales que son al ICBF, al SENA y la caja de compensación. ¿Qué quiere decir? Que el ICBF, bueno, hablamos de ICBF, ese es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. SENA, todo el mundo lo conoce, y las cajas de compensación, que la que tenemos en Córdoba se llama Confacor. Entonces, en Bogotá sí hay varias, Confamiliar, Confama. Entonces, estas entidades den cuenta que lo que se alimentan es de los aportes que le hagan las empresas. Entonces, las empresas también tienen que aportar. Miren lo que da todo esto. Da 4, 7, 9% del ICBF, SENA y caja de compensación familiar. Entonces, por cada empleado que yo tenga, tengo que aportar eso a estas entidades. Entonces, el SENA, esta es la plata que ellos utilizan para darle educación a los colombianos. ICBF para atender y proteger a los menores de edad, y las cajas de compensación. ¿Qué hacen las cajas de compensación? Ellos tienen muchas actividades, más que todo subsidio familiar. Hay unas personas que les llegan unos subsidios familiares, cuando también programas de bienestar de los afiliados a la comunidad, cuando uno queda cesante, que lo sacan de también un subsidio de desempleo, y también unos subsidios para vivienda. Los parafiscales, entonces, bueno, también aquí, esto ya lo habíamos dicho, que según el nivel yo pago un porcentaje para la ARL. Entonces continuamos con las prestaciones sociales. ¿Qué son las prestaciones sociales? Las prestaciones sociales es el conjunto de beneficios adicionales al salario que se ha otorgado la ley, a los empleados. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mejorar el bienestar de cada uno de los empleados. Entonces, estas prestaciones sociales para una empresa se constituyen un costo o un gasto, dependiendo. Es decir, que esto es un costo que yo voy a tener yo, lo que son las prestaciones sociales. Entonces, ¿por qué creen que el compañero, ¿cómo se llama el de la pizzería? Que no le alcancé a ver el nombre. Compañero que trabaja en la pizzería, ¿cómo se llama? Dígame, profe, Pizza Burger se llama. ¿Cómo te llamas tú? Que no, como tengo la presentación. Burgos. ¿Cómo? José Luis Burgos. Entonces, José Luis, hasta el momento no le pagan prestaciones sociales, pero a veces uno dice, bueno, ¿será que el negocio sí da para pagar prestaciones sociales? Entonces, a José Luis le están dejando de pagar primero cesantías. Entonces, miremos a ver cuánto le está dejando de ganar José Luis. Profe, ahora que usted termine esa explicación, yo voy a hacerle una pregunta con relación a mi trabajo. Bueno, yo ahora en el momento estoy desempleada, pero estuve trabajando por orden de prestación de servicio, que soy enfermera. Pero entonces mi salud y pensión lo pagaba independiente. Entonces en ese momento usted sabe que a uno le vulneran los derechos, pero nos dicen siempre, bueno, si tú no quieres trabajar, pues acepta o no acepta. Y las condiciones, pues, me tocaba aceptar todo eso.
Entonces yo no sé si esa clase, eso está dentro de lo legal o eso es ilegal que Bueno, yo pagara salud y pensión. lo que pasa es que hay unos, en Colombia hay varias clases de contratos. Hay unos contratos laborales que son, hay unos que son por prestación de servicio. Entonces ese trabajo, ese contrato laboral que tenía usted era por prestación de servicio. Entonces, cuando hace un contrato de prestación de servicio, le exigen que la persona pague independientemente salud y pensión. Entonces, ¿qué es lo que habría que ver ahí? Entonces, sí es legal el contrato de prestación de servicio, sino que con la prestación de servicio usted no es empleada, sino que le están pagando es por un servicio que usted está prestando. Ajá. Entonces, Bueno, ya ahora aclarado. exacto. Entonces, lo que hacen a veces las personas es que demandan a las empresas cuando están por prestación de servicio y cumplen horario y tienen, o sea, se hacen las mismas actividades de los empleados normales. Entonces, a veces las empresas hacen eso. Por ejemplo, los empleados, muchos empleados, yo una vez laboré en el SENA y muchos empleados, la mayoría de los empleados del SENA son de prestación de servicio. Entonces, estos empleados del SENA, muchos a veces demandan después que salen, demandan al SENA y lo han demandado porque aluden de que ellos hacían actividades, eh, o sea, actividades similares a las que hacía un empleado normal y cumplían horario y eran subordinados y les deben pagar prestaciones. Yo creo que hasta el momento ninguno ha ganado esa demanda, pero más bien creo que no la han ganado, o la verdad no sé, o no la han ganado porque si la llega a ganar uno, tienen que pagarle prácticamente a todos y mejor dicho se financia el SENA porque la mayoría de que las personas que han estado ahí son prestación de servicio. Entonces sí, ese ya viene siendo un tema laboral que ya uno se sienta con un abogado que es especialista en eso y ya te dice si aplica o no una demanda. Entonces, volviendo al tema, cesantías. La cesantía es una prestación social que todo empleador debe reconocer a sus trabajadores con el fin de que estos pueden atender sus necesidades primarias en caso de quedar cesante. Entonces, dése cuenta, es una prestación social que dice que es para atender las necesidades primarias en caso de quedar cesante. Es decir, en caso de que a usted lo despidan o quede sin, o sea, o deje de trabajar. Entonces, se liquidan un mes de salario por cada año de servicio. Anualmente se efectúa la liquidación a corte 31 de diciembre y se consignan en el fondo de cesantías elegido por el trabajador antes del 15 de febrero. ¿Cómo así? Entonces me está diciendo que las cesantías tienen que liquidarse a 31 de diciembre. Entonces la persona, la empresa lo que hace es que mira, señor José Luis, entonces, señor José Luis, ¿cuántos días laboró este año? Todo el año. Si laboró todo el año, yo le tengo que pagar de cesantía o de consignar en el fondo de cesantías un mes de salario. Entonces, ¿dónde se consignan estas cesantías? También hay unos fondos públicos. Hay un fondo que es público que se llama el Fondo Nacional del Ahorro y unos privados que son prácticamente los mismos que dijimos de pensiones. Protección, Porvenir, son fondos de cesantías. Entonces, todos los años yo me gano, si yo me gano 1 millón de pesos, ¿cuánto me tienen que consignar de cesantías? Antes del 15 de febrero, 1 millón de pesos. Si yo laboré todo el año, me tengo que ganar, me tienen que consignar 1 millón de pesos. Entonces, perdón, exacto, me consignan 1 millón de pesos. Entonces, ¿cuándo me lo consignan? Me lo tienen que consignar antes del 15 de febrero. ¿Qué quiere decir? Si yo el 16 de febrero ya debería tener la platica en el fondo del fondo de cesantías. Entonces, ese fondo de cesantías, bueno, ustedes dirán, ese fondo de cesantías, cuando, mire lo que dice, que esa plata yo puedo hacer retiros parciales siempre y cuando los utilice para vivienda y educación. Entonces, si al señor José Luis le consignara cesantías,
Entonces la cesantía del año pasado, si es el salario mínimo, debería tener ahí 800.000 pesos que le debieron consignar. Pero como esa plata, José Luis siguió laborando, él no puede sacarla porque ahí dice que eso no lo puede sacar es cuando quede sin, es decir, quede sin empleo. Pero entonces la ley autoriza que uno puede sacar parcialmente lo que tenga allí, ya sea para vivienda o educación. Entonces, si José Luis quiere pagar la universidad con esa plata, presenta todos los papeles allá y le consignan esa plata a José Luis para que pague la educación. O también si compra un lote o quiere hacerle una mejora a su vivienda o todo lo que tenga que ver con vivienda, puede sacar la plata para eso. Entonces, Profe, sí. una pregunta. Si, ¿qué le digo? Si usted no saca ese dinero desde el fondo de cesantía y lo va como, o sea, eso tiene que ser anual, que se tiene que pagar, o sea, que esté trabajando o el empleado o lo hayan despedido, eso se tiene que pagar anualmente. Nuevamente que no te comprendí muy bien, qué pena. Es decir, profesor, que, o sea, ese aporte se le dan anualmente a los trabajadores. O sea, si dicho trabajador no retira ese aporte de fondo de cesantía, ese se va acumulando para cuando él en un caso tal lo Exacto. despida de trabajo. Exacto. Por ejemplo, en mi caso, yo la última vez que saqué cesantía ha sido hace 2 años. Entonces ahí tengo cesantía de las que me consignaron el año pasado, las que me han consignado de 2 años. Entonces esa platica yo la puedo sacar cuando me quede sin empleo, o si yo esa plata, o si no la quiero sacar, pues yo la dejo ahí. Porque a veces hay personas que no pueden sacar la cesantía, no han sacado la cesantía primero porque no estudian, o sea, no están estudiando nada. Y para sacarla para vivienda, a veces tienes que tener el visto bueno de las empresas y a veces te dicen que la vivienda tiene que ser tuya. Entonces tú no le puedes meter supuestamente plata a una vivienda que no es tuya. Y digamos que tú vives alquilada y no estás estudiando y llevas 10 años, entonces esa platica está allí. Entonces esa platica se te va acumulando y está guardada en un fondo de cesantías. ¿Cuándo la puedes sacar? Cuando te quedes sin empleo. Entonces ellos te van a pedir allá la carta de despido o de vinculación. Entonces, continuando también, el empleador debe pagar los intereses de cesantías. Los intereses de cesantías, como las cesantías no son consignadas, no son dadas en forma directa, los intereses de cesantía se liquidan 12% por cada año o proporcionalmente al tiempo de servicio o el 1% mensual. ¿Qué está diciendo aquí? Que lo que me consignaron a mí de cesantías, por ejemplo, las cesantías, ¿se acuerdan? Continuando con el ejemplo del $1.000.000, fueron de las cesantías del salario de $1.000.000, que fueron $1.000.000. Entonces, el 12% son 120.000. Entonces, esos son unos intereses de cesantías que me debe consignar también el empleador. Prima de servicios. Cuando hablamos de la prima de servicios, nos dice que la norma pretende que mediante la prima de servicios el empleado reciba un pago por las utilidades que se generan en la empresa, dado que los empleados son los que con su oficio y esfuerzo producen dichos beneficios. En contratos a término indefinido se liquidan 15 días de salario mensual a quien labore todo el semestre o proporcionalmente por fracción. Entonces, mire, la prima de servicio también viene siendo un salario al año. Si no, lo que hacen las empresas es que te pagan 15 días en junio y 15 días mire lo que dice ahí, proporcionalmente. 15 días en junio y 15 días en diciembre. Entonces, volviendo a señor de la pizzería, deberían pagarle entonces medio salario adicional en junio y medio salario en diciembre, que es lo legal. Vacaciones. Entonces, pues las vacaciones, dice, cuando los empleados desarrollan sus actividades bajo cualquier dependencia, tienen el derecho a gozar un periodo de descanso. Este debe ser pago.
Entonces, mire lo que dice, se liquidan 15 días de salario por cada año de servicio elaborado o proporcionalmente por fracción. ¿Cómo así? Entonces, a mí me van a dar 15 días de salario, estos 15 días de salario me los van a dar proporcionalmente. Si yo me gano 1.000.000 de pesos, ¿cuánto me van a dar de vacaciones? 500.000 pesos. Que el porcentaje de vacaciones es 4.17%. Eso equivale a, me da los 15 días. Entonces, señores, esa viene, ¿alguna pregunta hasta ahí? Porque esa viene siendo como la parte teórica de lo que es la nómina. Entonces, dense cuenta que en la nómina, bueno, les voy a presentar aquí el formato que les cargué en la plataforma. No se lo he cargado. No se los voy a ver si lo tengo aquí. Entonces, mire, este viene siendo prácticamente un formato. Esta es una guía de cómo se hace la nómina. ¿Se acuerdan que habíamos dicho nómina para sueldos? Acá en la parte superior hay que colocar el nombre de la empresa, el NIC, el periodo de pago, el nombre del empleado, el sueldo básico, los días liquidados. Y esto, entonces este documento yo se los voy a compartir, pero usted tiene que meterle porque no tiene las fórmulas completas. Entonces, díganme el salario mínimo, ¿cuánto era? ¿800 qué? 77.802, creo. El auxilio. ¿Cuánto es el auxilio de transporte? ¿No se acuerdan? Vamos para que nuevamente lo vean. Entonces, el auxilio $102.853. Entonces, en esta nómina aquí lo que ustedes, yo les voy a dejar un taller en el cual tienen que hacer una liquidación de una nómina, tanto de un empleado que es auxiliar como uno que devenga ya un gerente. Entonces ustedes lo van a hacer en un archivo aquí en Excel parecido a este, y dense cuenta que a medida que van calculando aquí deben calcular enseguida el porcentaje de salud, riesgos profesionales, fondo de pensiones, ICBF, SENA y caja de compensación familiar. Y lo que son las provisiones, que son cesantías, intereses de cesantías, prima y vacaciones. Este documento de nómina se los voy a compartir enseguida también al grupo de Lorica. Entonces aquí Lorica. Bueno, yo se los comparto ahora en el grupo y les dejo esa actividad hay que hacerla el grupo de 2. Voy a hacerle una pequeña modificación porque ahí sí tengo que hacer una pequeña modificación porque yo la dejé en el otro grupo y me hicieron una observación que tengo que cambiarle un dato allí. Entonces, esa actividad de nómina la hacen en grupo de 2, en la cual ustedes tienen que determinar la nómina de un gerente y de un auxiliar, sino que ese auxiliar tiene unas novedades. ¿Cómo hace unas novedades? Ha laborado más de las 8 horas diarias, entonces tienen que calcularle ahí unas horas extras adicionales. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos? Sí. Solamente de un gerente y un auxiliar. Sí, es cortica. Es cortica. ¿Por qué? Para que el ejercicio... es más, allá ya en plataforma está, sino que voy a cambiarle, vamos a mostrársela aquí, actividad de nómina.
Ah, no, miren, la plantilla ya yo se las cargué. Y esa plantilla ustedes tienen que componerle las fórmulas, porque esas fórmulas no les garantizo que estén toditas ahí. ¿Por qué no se las garantizo? Porque la idea también es que ustedes miren. Entonces, aquí es. Tienen el auxiliar de facturación, elaboró de 2 a 8 y de 7 a 11. Aquí hay un error porque no da la... Aquí les voy a cambiar de 2 a 5. 2 a 5, de 1 a 5, porque no me da la... De 1 a 5 hay 4. Bueno, eso, entonces nos piden tanto liquidar la nómina del auxiliar de facturación, hay que hacer la mano acá, cuánto es el sueldo básico, cuánto es el auxilio y la de un gerente. El gerente tiene un valor de sueldo diferente al de auxiliar de facturación. Es bastante sencilla, hay que hacer la mano. Y el segundo punto, hay que hacer una investigación sobre licencia de maternidad, periodo de prueba y contrato de aprendizaje. Entonces lo vamos a hacer aquí y adicionalmente también en la plantilla que yo les subí ahí de Excel. Sino que les voy a modificar esta novedad que tiene ahí porque no me está dando la... Profe, o sea, Sí, vamos a rellenar esta plantilla donde dice devengado, auxiliar de facturación, gerente y la que usted envió en Excel. Exacto, sí. Muy bien. O sea, tienen que hacerlo aquí como si lo estuvieran haciendo a mano, por así decirlo, y allá en Excel también. Es algo muy sencillo, dense cuenta que es una nómina bastante corta, prácticamente son 2 empleados, eso, después que ustedes se sienten, eso lo terminan cortico ahí en 1 hora. Y después que de pronto pidan colaboración al que pronto tenga más experiencia o ya sepa lo de la nómina, eso es bastante sencillo. Entonces, señores, hasta ahí en la clase del día de hoy y ya tienen habilitadas las preguntas. Mire a ver qué tiempo les aparece. Vamos a ver. 10 de octubre, estamos hoy desde las 10:30 hasta las 12. Y si quiere ahora descansan, se toman un café y a las 11:15 se meten nuevamente y salen de eso. O si no quieren, salen de eso enseguida. Entonces ya le voy a modificar lo del taller para subirle nuevamente. Profe, disculpe que le interrumpa, pero es que a mí me queda muy difícil hacerlo ahora mismo. No, pero es que estamos en la clase. En la clase. A mí también, profe. Yo Mire, sé señores. Señores, la clase es hasta las 12, hasta las 12. La estamos terminando a las 10:30. O sea, no tiene carta de presentación de que ustedes me vayan a decir, no, que entonces, ¿qué tal que estuviéramos en la universidad? Y es algo que se demora media hora. Entonces hágalo enseguida. Y yo lo espero, si quieren, yo los acompaño, no se preocupen, yo no me desconecto. Entonces, Profe, qué pena. ¿El trabajo es hasta cuándo, profe? Que estoy un poquito... ese sí, es una semana, hasta viernes. Profe, ¿cuántas preguntas son? Gracias. Hasta viernes. Entonces, estamos en la clase y precisamente este es el tiempo de la clase y no se le está pidiendo nada adicional. Tiene parcial? Son como, no recuerdo, creo que 8 o 10. Vamos a ver. No es que me sale ahí enseguida. Me sale enseguida la primera pregunta. Vamos a ver cuántas preguntas. 10. Ahí mire, ya les mostré la primera pregunta ya. 10 preguntas. Entonces, eso son 10 preguntas sencillas. Eso por lo general ya sí son los demás en otro curso. Yo estuve Profe, viendo el promedio de
que se demoran haciendo el examen, el que más se demoró 25 minutos, hay unos que lo hacen en 15, entonces eso ya depende de ustedes. Profe, qué pena. Usted está hablando, lo que pasa es que yo pensaba que el trabajo era para hacerlo ahora en los 30 minutos. Es que estaba un poco No. confundido. No, Profe, qué pena. la actividad es para una semana. Profe, qué pena. Con respecto al tiempo, pues está bien, cierto. Pero, profe, hay que tener en cuenta algo, profe, que a muchos compañeros se les cae el internet y se pierde el intento, profe. Pero esos compañeros cuando tienen ese problema me escriben. Lo que pasa es que a veces no podemos decir, ay no, que el cielo se va a caer y va a llover. O sea, si no se ha caído, o sea, yo no puedo predisponerme. Las personas que han tenido inconvenientes, me acuerdo las clases pasadas, yo los llamo, les digo y me escriben el problema antes de, pero no podemos. Sí, profe, yo no me estoy adelantando a los hechos, exacto, sino que simplemente si la persona tiene un problema, después me escribe, pero entonces exactamente. enseguida, no, porque entonces a alguien se le va a caer, entonces no lo hagamos. O sea, tampoco. Eso es lo que les quiero decir. O sea, que seamos, o sea, yo no me voy a entonces adelantar porque a alguien se le va a caer, a alguien se le va a ir la luz, entonces ya, porque a alguien se le va a ir la luz, porque yo sé que ese es el problema que muchos se nos presentan, entonces quiere decir que no hagamos el ejercicio. No, hagamos el ejercicio, estamos en la clase, estamos en el tiempo, ya mañana o pasado, el que tiene problema, pues me escribe. No, ahorita. No te escuché muy bien. Profe, la diapositiva que usted mostró en la clase de dudas puede hacer llegar hoy, está en plataforma. Sí, están en plataforma. De todas ya se las subo y se las comparto del grupo para que también las tengan ahí. Referente al parcial,